una película antibélica que reflexiona sobre la guerra desde la inmediatez de la posguerra. Am, Existen muchas películas que tratan el tema, justamente, sobre todo, que hablan de la Primera y de la Segunda Guerra Mundial, creo, a pesar de que no son para nada las únicas guerras que existen en la historia. Am, pero aún así, creo que sí destaco el hecho de una película que aborda el tema lejos de las trincheras y lejos de los uniformes o los tanques, o sea, en general el armamento de la época, que en este caso en particular, o sea, no es la película completamente ajena a esos escenarios y a esos elementos. Am, Justo, bueno, ok, la película oscila entre un monocromo que abunda en justamente, o sea, la mayor parte del metraje. Pero también tenemos el uso del color en algunos momentos y en algunas instancias, o sea, como específicas. Y creo que hay algo, o sea, también discutible sobre esa presencia del color, o sea, o esa interpretación. Tampoco es, o sea, como la primera película, o sea, en utilizarlo, o la primera película bélica en utilizar esa, em, digamos, o sea, ese uso, o sea, de cromático. Pero bueno, más adelante, o sea, como quisiera como proponer algunas posibles interpretaciones, que no sé qué tan amplio sea tampoco como el campo para cuántas, o sea, como justamente posibles significados. Ah, pero bueno, sí. Creo que bueno, o sea, a lo largo de la película, o sea, hay estas relaciones, por ejemplo, entre ser un soldado y ser un asesino. Ah, y la guerra que puede ser vista o discutida como una obligación o como un deber patriótico. Am, por ejemplo, o sea, bueno, o sea, desde diferentes personajes, padres y eh, e hijos. Pero la película, o sea, parece rechazar esta noción de la guerra justamente, o sea, como este deber patriótico, o sea, o esta obligación que debe ser cumplida y que no debe ser, o sea, como rechazada, o sea, o que no hay como discusión al respecto, o sea, sobre alejarse. Am, pero, o sea, muestra, o sea, que a pesar de que los personajes, o sea, tengan estas discusiones o tengan o hayan tenido estas perspectivas, plantea la guerra como algo destructivo. Entonces, eh, a pesar, o sea, de que, digo, lo vemos ya, o sea, como en un estado de paz o sea, como de una estabilidad social, o sea, digo, tenemos personajes que tienen casas, tienen trabajos, o sea, no vemos que les falte comida, o sea, también es como una realidad específica, o sea, sobre la guerra, o sea, no todo el mundo, o sea, tuvo esos resultados, o sea, o regresó, o sea, como a escenarios tan amables. Am, pero incluso, o sea, para personas que pueden, o sea, tener o disfrutar, o sea, de buenas vidas, también vemos, o sea, como, digamos, o sea, como los rastros o las pérdidas que deja
una guerra. O sea, independientemente, o sea, de que tú hayas sobrevivido o que haya gente, o sea, que incluso, o sea, no fue a la guerra, pero que ahora disfruta, o sea, como de esta estabilidad. Um, o sea, te muestra, por ejemplo, o sea, cómo padres, o sea, pierden hijos, cómo esposas pierden esposos, pierden mujeres, pierden prometidos, personas pierden amigos, pierden hermanos. O sea, hay un costo social inevitable durante una guerra. Y la película, o sea, también refuerza, o sea, esto, no nada más, o sea, bueno, como estas pérdidas humanas, o sea, o de vidas completas, am, también muestra, o sea, en el fondo, o sea, los personajes que visten estos escenarios también, que dan vida a estos espacios. También, o sea, tenemos la presencia, o sea, de personajes con miembros amputados o personajes deformados, presumiblemente, o sea, por la guerra. Entonces, y que no sabemos, o sea, digo, tampoco cómo vivían antes, cómo viven ahora, o sea, o qué tanto ha cambiado sus vidas a partir de eso, o sea, pero también, o sea, digamos que hay una, es otra forma, o sea, de hacer presente la guerra, que si bien ya ha terminado, o sea, se manifiesta de alguna forma, o sea, como en estas consecuencias ambulantes. Um, y también, o sea, específicamente, o sea, para la protagonista y para la familia, o sea, con la que convive la protagonista, es un poco curioso, o sea, cómo decir, o sea, que la guerra se hace presente a través de la ausencia de un personaje, o sea, que de hecho nunca conocemos per se, o sea, nunca vemos, o sea, las interacciones o las relaciones que tuvo este personaje, la vida antes de la guerra, o sea, el personaje ha dejado de estar desde el inicio de la película. Um, pero justamente, o sea, hay, pues, o sea, pues estas, o sea, lamentaciones, este dolor, o sea, a partir, o sea, de la pérdida y del vacío que deja alguien que es sumamente importante, sino irreemplazable. Um, Me gusta como, por ejemplo, o sea, la película de hecho creo que es un poco también, o sea, no sé cómo llamarlo, o sea, ¿cuál sería la palabra? O sea, digo, no es, o sea, no es hereje, o sea, porque no estamos hablando de religión, pero, o sea, es tal vez irreverente o insolente respecto a la idea justamente, o sea, de las patrias y lo patriótico. Específicamente, o sea, en el contexto, o sea, de la guerra, o sea, la patria como una justificación válida para terminar con la vida de personas, o sea, que además no conocemos. Um, lo cual, o sea, eso también, o sea, como me parece un poco como interesante, o sea, que muestra esta película. O sea, a pesar de que tenemos justamente, ¿no? O sea, esta relación de soldado asesino y de un soldado, o sea, que además sabemos a quién asesinó. O sea, de entre muchos otras posibles víctimas. am, o sea, existe una generalización en la guerra, en donde justamente en este caso de la película, o sea, un francés es rechazado eh, por todos los alemanes, o por lo menos, digo, no todos, o sea, pero por alemanes, o sea, por ser, por su nacionalidad, o sea, como no te conozco, o sea, si eres una buena o mala persona, si eres amable, si eres grosero, o sea, si eres culto, inculto, cualquier cosa, o sea, eres malo, eres rechazable por ser un francés. Y porque, o sea, existe esta lógica justamente, o sea, de generalizar, es que, o sea, tú pudiste ser, o sea, quien mató a mi hijo, o sea, o a sus hijos, o a sus dos hijos, ¿no? O sea, y es como, bueno, pero no sabes si lo es, o sea, entonces vas a descargar, o sea, también, o sea, como
una ira, o sea, o sea, un rechazo, un enojo, o sea, o un dolor que puede estar, o sea, digo, muy bien justificado, o sea, o puede ser muy válido ese sentimiento, pero pues tanto, o sea, como si la descargaras, o sea, contra un perro, ¿no? O sea, como de, ¿y qué te hizo ese perro? O sea, ¿o qué te hizo? O sea, en este caso, eso podría ser también interpretado de manera muy grosera, pero o una planta, ¿no? O sea, un árbol, lo que sea. En este caso, o sea, un ser humano que no conoces, pero que asocias, o sea, a algo negativo y que si bien esa persona no te ha hecho, o sea, como ningún daño o ningún malestar, o sea, lo tratas, o sea, eh, como, o sea, como un agente, o sea, hostil, que no ha demostrado serlo, o sea, por lo menos hacia ti, ¿no? O hacia los tuyos. Am, entonces, justamente, o sea, de hecho, incluso, o sea, la película muestra en diferentes momentos himnos nacionales, o sea, también de sus respectivas patrias, o sea, alemanes y franceses. Ah, y a pesar, o sea, de que lo muestra, o sea, también como este símbolo, o sea, de unidad, o sea, y de orgullo, solidaridad y, o sea, muchas cosas, o sea, positivas que podemos asociar digo, no, o sea, por lo menos a los himnos nacionales, o sea, y tal vez también extenderlo a los símbolos patrios. am, la película, o sea, también lo encuadra como un elemento eh, divisorio y excluyente para personajes que están presentes y que lo escuchan o lo observan, pero que no forman parte, o sea, de esa patria. Entonces, y que justamente, o sea, hay como un sentido o sea, de nosotros y los otros. Entonces, si bien, o sea, es muy saludable y muy humano, o sea, un sentido de pertenencia, buscar un sentido de pertenencia. O sea, también la película, o sea, lo muestra, o sea, como cómo puede ser esto peligroso cuando se vuelve una excusa para excluir, no, es más, no nada más para excluir o rechazar a otros, sino una excusa para dañar y acabar con las vidas de otros. Entonces, es por eso, o sea, digo, que esta película, o sea, me parece, o sea, como por momentos, y digo, de manera, o sea, como también muy atractiva, muy satisfactoria, justamente, o sea, o sea, que tienen, ¿no? O sea, como un poco esta insolencia, o sea, de cosas que, especialmente, o sea, tal vez como en estos periodos de guerras o de entreguerras, no, o sea, no eran, o sea, como cosas cuestionadas ni cuestionables, o sea, que también incluso, o sea, podía o existía, o sea, como mucho rechazo a quien osara plantear dudas, ¿no? O sea, al respecto. Y por ejemplo, o sea, digo, también, o sea, algo, o sea, que no nada más, o sea, con el himno nacional, o sea, también, por ejemplo, como los, o sea, en algún momento, o sea, uno de los personajes menciona cómo los alemanes están, o estamos, ¿no? O sea, como en ese momento, celebrando, o sea, nuestras victorias con cerveza. Y esas victorias, o sea, significa que estamos celebrando, o sea, también las muertes del lado contrario. Y eso nos parece, o sea, muy adecuado, porque o sea, porque las percibimos como nuestras victorias. Y sin embargo, el lado contrario también, o sea, celebra las propias con vino. Y sus victorias son nuestras pérdidas. O sea, entonces, o sea, como qué tipo de celebración, o sea, estamos validando? O sea, si realmente debería ser celebrado el asesinato, o sea, de estos individuos que no conocemos, pero así, o sea, como tú reclamas que mataron a tus hijos, o sea, no, no reconoces el hecho de que tus hijos, o sea, también acabaron con las vidas de otros. Y eso está bien, ¿no? O sea, cumplió su deber, hizo lo correcto o hizo lo que tenía que hacer por su patria,
¿no? O sea, pero justamente, o sea, como lo fácil que es también como, o sea, rechazar una guerra o rechazar una muerte cuando es, o sea, tu pérdida y no la del otro. Am, También, o sea, por ejemplo, vemos al personaje de André Rebois, el francés, que, o sea, incluso ayuda a una persona en la calle y en cuanto lo reconoce, o sea, como francés, le dice, o sea, como de que quítate de encima, me das asco y que, o sea, porque no es, o sea, la persona criticada o valorada a partir de sus acciones, sino de su nacionalidad. Entonces, a partir, o sea, del grupo humano y en este caso, o sea, digo, el grupo político también, o sea, al que lo estás asociando. A pesar, o sea, digo, de sus buenas acciones, incluso, o sea, si también ha cometido muchas otras que sean malas o perjudiciales, pero que también, o sea, no conoces o no conocemos. Y también, por ejemplo, o sea, te habla, o sea, de cómo personajes que pudieron, o sea, no estar de acuerdo o no querer participar, o sea, en la guerra, también, o sea, cómo fueron, o sea, contextualmente obligados, o sea, tan solo el hecho de estar ya en la guerra, de formar parte de un pelotón, o sea, también significa, o sea, empujarlos a tomar una serie de acciones que no necesariamente corresponden con una ideología, pero que también, o sea, tienen que ver con su propia supervivencia. Entonces, siento que o sea, también, o sea, la película es como muy empática en ese sentido. O sea, y creo que plantea un poco que todos somos víctimas en una guerra. No nada más, o sea, los muertos, que suelen ser bastantes, suelen ser siempre más de los que deberían ser. Um, pero también, o sea, son víctimas las personas que se quedan, las personas que sobreviven, las personas que no fueron a la guerra, pero que tuvieron amigos, familiares que fueron y, y que perdieron. Entonces, digo, no todos los escenarios necesariamente, o sea, son tan trágicos. Y hay, o sea, los que son peores que otros, pero... y también, o sea, los que son mejores que otros. Pero justamente creo que, o sea, como que no hay, como que no hay ganadores, o sea, cuando todos nos estamos matando unos a los otros. Um, y debería agregar, o sea, por intereses que ni siquiera son los propios. Algo que también, o sea, la película no profundiza, o sea, o no le interesa como creo que abordar mucho más allá, o sea, tal vez en una lectura, o sea, justo como um, que, o sea, sí podríamos hacer tal vez, o sea, como esta lectura extrafílmica en donde, en donde podemos incluir, ¿no? O sea, nociones y conocimientos, o sea, sobre la historia y sobre otras guerras, o sea, y sobre, etcétera. Pero bueno, o sea, la película, o sea, creo que como tal lo que le interesa, o sea, digo, también es como este caso, o sea, del dolor que permanece después de estos conflictos armados. Y un poco, o sea, como o sea, como estas presencias fantasmales eh, que se manifiestan, o sea, en el dolor. Y creo que aquí también, o sea, hay otro, o sea, como otro elemento, o sea, como que pudiera ser muy problemático, pero que también es muy atractivo, o sea, de plantear o muy interesante, o sea, de discutir. Y es la mentira como instrumento no solo para evitar
el dolor, sino para sanar el dolor. Y eso, o sea, digo, creo que es muy, o sea, interesante y muy potencialmente problemático. Porque bueno, o sea, digo, como que tal vez, o sea, en un nivel, o sea, más simplista, tal vez, o más ideal, como lo correcto es decir la verdad. Pero la película muestra escenarios en donde a través de la mentira, o sea, los personajes pueden mejorar las vidas de otras personas. O sea, justamente el hecho de que esta familia bombardee a André con estas preguntas, o sea, de si lo conocías, de antes de la guerra, de su último viaje, si se conocieron por eso, o sea, y el hecho de que siga con esa mentira, sí les hace bien a los personajes, o sea, alivia su dolor. A pesar incluso de que el propio personaje no lo vea, y sea como de, es que, o sea, pues ¿para qué ir, no? O sea, ¿para qué seguir con esta farsa? Y es como, pues porque les hace bien. Y también a mí, ¿no? O sea, también un poco, o sea, me agrada, o sea, la idea de cómo la película muestra que el dolor, o sea, si bien estos personajes estaban tratando, o sea, pues de mantenerse, o sea, como vivos, o sea, de seguir adelante ellos tres, am, es a través, o sea, también como de la compañía y de conocer, o sea, a eh, este nuevo elemento, no sé, esta nueva persona que, que permiten, o sea, también como o sea, que su proceso, o sea, de sanación también como que entra en una etapa diferente. Y justamente, o sea, los humanos, o sea, pues tendemos o sea, si bien en el dolor, o sea, pues tal vez queremos estar aislados, o sea, o como Ana, así de, pues no estoy de ánimos para ir a bailar, o sea, etcétera. No, o sea, también podemos como alejarnos. Es a través, o sea, como de la interacción que, y de las relaciones, o sea, interpersonales, o sea, que encontramos, pues una mejora emocional. Entonces, siento que eso, o sea, digo también un poco, o sea, como qué tan deseable es, o sea, que una mentira, o sea, decir una mentira o cuando es preferible decirlo, cuando es peligroso, o sea, si una mentira, o sea, se revela como tal. Am, y también, por ejemplo, o sea, cómo, o sea, el personaje, o sea, que es carcomido, o sea, por esa mentira. Ah, y después, o sea, la protagonista Ana, la película la posiciona, o sea, de forma tal que ella tiene que mentir. Lo cual, o sea, también, por ejemplo, me gusta, o sea, porque ahí creo que la película, o sea, juega o jugó con mis expectativas. Tal vez, o sea, digo, no tanto en esta ocasión, o sea, algunos giros parecen más evidentes una segunda vez. Pero, por ejemplo, o sea, el hecho de hablar con los padres de Franz y que posteriormente, o sea, le dice a Andre, les conté todo y no van a venir, o sea, y no quieren verte y etcétera. O sea, ahí hay un juego, por ejemplo, o sea, entre la imagen y el sonido que justamente parece apuntar a que todo esto, o sea, que posteriormente dice Ana, es verdad, solo para que después nos enteremos que ellos no están enterados de nada, ¿no? O sea, y es como de, ay, ¿cómo está su madre? Ah, qué mal que tuvo que irse, pero es tan fácil perdonar a la juventud, o sea, y justamente, o sea, digo, ahí hay, o sea, me gusta, o sea, como ese juego también de recursos, no nada más, o sea, como en el guión, sino, bueno, o sea, cómo utilizas el diálogo, cómo utilizas la música, dónde posicionas la cámara, si dejamos de escuchar las voces, justamente, o sea, para revelar información, o sea, o para
apuntar en una dirección incorrecta, o sea, como intencionalmente incorrecta. Y estos personajes, por ejemplo, o sea, logran también, o sea, mejorar sus vidas, o sea, su estado, digo, a pesar de que o sea, el empleo, o sea, o el trabajo, o sea, del esposo es el mismo, o sea, la casa es la misma, o sea, como que materialmente, o sea, la vida de todos, o sea, pudiera ser la misma, al principio y al final de la película, o sea, más o menos, sí hay un cambio en su interioridad. Um, y justamente, o sea, digo, también pudiéramos trasladar, o sea, esta interpretación, o bueno, o sea, como que este elemento, o sea, de la mentira, podríamos aplicarlo al arte y al cine específicamente. O sea, si el cine nos está contando, o sea, una historia, o sea, que nunca sucedió, sobre personajes que jamás existieron, o sea, bien pudiera ser, o sea, como pues estamos, o sea, como sentados en una sala, o sea, o en cualquier espacio, dispuestos a que nos digan y nos muestren mentiras. Pero esas mentiras, o sea, no nada más pueden aliviar nuestro dolor, o sea, que podamos sentir. Creo que también, o sea, pueden ayudarnos, o sea, a superarlo. Eh, Tal vez, o sea, no únicamente la película, tal vez sí, o sea, pero por lo menos, o sea, se convierte en ese punto de apoyo, o sea, en donde solo por el hecho, o sea, de que es una mentira, o sea, no lo vuelve algo descartable, o algo, o sea, como de lo que deberías huir o rechazar completamente. Um, no obstante, o sea, más adelante en la película, o sea, creo que también muestra cuándo tal vez, o sea, una mentira es la mejor opción, que puede ser, o sea, muy, 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 muy discutible, pero como lo es, o sea, creo en el caso de los padres de Franz, que recuperan, o sea, digo, también como esa alegría, esa esperanza, o sea, por Ana, o sea, también a quien han adoptado, o sea, como, o se sienten, o sea, también como tan cercanos a ella, mutuamente, o sea, de hecho cercanos, después de la pérdida de Franz. Um, pero ese también, o sea, este conflicto que tiene ella, o sea, y de saber que, ok, o sea, nos mentiste y eso es algo, o sea, que me enoja muchísimo y que rechazo, o sea, y que te tal vez odio, o sea, por eso, o por lo menos, o sea, como hay mucho enojo, ¿no? O sea, por parte del personaje de Ana, pero cuando ella es quien tiene que mentir, también, o sea, se coloca en la posición en la que estaba Andre. Y creo que eso, o sea, digo, también es algo que requiere, o sea, muchísima empatía y tal vez, o sea, que no es algo fácil de lograr, o sea, quizás a menos de que estés en la posición, o sea, del mentiroso. Am, pero, o sea, cómo las mentiras, o sea, también pueden venir desde, o sea, no nada más, o sea, desde una intención eh, positiva, supongo, o sea, altruista. Justamente os he dicho también, creo que ahí hay, o sea, las mentiras, o sea, normalmente creo que las percibimos como una extensión, o sea, de una personalidad egoísta, o como una acción egoísta, pero hay veces, o sea, en la que las mentiras creo que también, o sea, se dicen justamente, o sea, para no lastimar
y para mejorar, o sea, la vida de una persona que sufriría más, o sea, si se entera de la verdad. Y creo que cuando confesamos, o sea, o no son confesadas o reveladas ciertas mentiras, hay, hay una predisposición, o sea, muy fuerte y muy justificada, o sea, también al rechazo a la persona, pero, pero no siempre, o sea, se dio esa mentira por una mala intención. Y creo que también, o sea, es de reconocer cuando existe también, o sea, una intención activa de, de redención. Entonces, el personaje de André afirma que él no podrá perdonarse nunca por lo que hizo, pero es música para sus oídos saber, y es una mentira, o sea, también saber que los padres de Franz lo han perdonado y también que Ana lo perdonó. Entonces, y eso también, o sea, digo, es un escenario, o sea, muy terrible, o sea, muy, también, o sea, como, mm, tal vez estrujante, o sea, no, no me encanta, no sé, digo, tanto el uso de adjetivos, pero justamente, o sea, digo, el hecho de, o sea, ¿qué pasa? O sea, cuando alguien que te lastima tanto, o sea, te hace sentir tan bien, o no sé cómo plantearlo, o sea, porque además digo, o sea, en este escenario, o sea, es cómo reaccionas cuando la persona que te ayudó a superar tu dolor resulta ser el causante de ese dolor. Entonces, ah, y es, o sea, digo también un conflicto, creo que, digo, si bien la película hubiese podido profundizar más, ¿no? O sea, en este no saber, o sea, qué hacer y a dónde ir y cómo actuar, eh, entre la culpa y el deseo también. Creo que la película, o sea, también logra, o sea, justificar bastante bien el actuar de su protagonista. Um, y un poco, o sea, esta búsqueda también, o sea, por pues una vida feliz, o sea, con menos dolor, con menos resentimiento, uh, con menos culpas dadas y sentidas. Um, o dadas y asumidas, no sé. um, y justamente el color dentro de esta película que me encanta, o sea, el monocromo, o sea, la fotografía, si bien no es así como la película, es un blanco y negro, o sea, que me gusta, o sea, bastante, o sea, el contraste, o sea, los tonos, um, sin ser, o sea, necesariamente, o sea, como todo el tiempo, estos claroscuros, o sea, como tan extremos. Aún así, o sea, sí es como en definitiva, me encanta, o sea, como que, no sé, o sea, los tonos que me da la imagen.
Am, y en términos fotográficos, o sea, digo también, o sea, es una fotografía placentera, sino una como extraordinaria, o sea, como otros filmes, ¿no? O sea, que puedo, o sea, que si le pones silencio, o sea, la película igual es como que súper hermosa. Y bueno, ok, tal vez también esta, ¿no? O sea, pero también una cuestión de gustos. Este. Ah, pero el color en este caso también es interesante porque es tal vez, o sea, fácil de olvidar, quizás. Am, pero al inicio de la película, o sea, la película abre con color y con monocromo en diferentes planos perspectivos. Y justamente, o sea, sí existe, o sea, como este poblado que será nuestro escenario principal en la película, o bueno, por lo menos en la primera mitad de la película, ah, la cámara nos muestra que existe color más allá del monocromo, pero nos adentramos a un mundo donde los personajes deambulan en el monocromo. Y en algún momento, o sea, bueno, también tienes, o sea, como estas escenas del pasado, que después descubrimos que son un invento, pero bueno, o sea, escenas del pasado que están a color. Y podríamos pensar, o sea, que la película está haciendo una distinción entre el presente es en blanco y negro y el pasado es a color. Porque la vida además era más bella y colorida y no había los estragos de la guerra. Am, pero después se nos muestra, o sea, que ese pasado, o sea, en realidad no existió. Y también podríamos pensar que y bueno, o sea, digo, además también como está la contradicción de que en el presente habíamos visto, o sea, algo de color y que en el presente después, al final de la película, también está el color. Entonces, o sea, como que decir esto es pasado, esto es pasado y esto es presente, o sea, no es necesariamente, o sea, como la lectura más adecuada. Después está, o sea, con un poco el hecho de la felicidad, tal vez, o sea, que si esto ocurrió antes de la guerra, había cierto gozo, ¿no? O sea, de antes del terror, o sea, o antes del horror. Am, porque vemos, o sea, por ejemplo, a los personajes de André y Franz que están paseando por un museo y después que están bailando y que, o sea, otras cosas. Eh, pero después vemos que el color existe cuando hay, o sea, un pasado genuino, o que asumimos, o sea, ahora sí se trata de un pasado real, pero que está André en la guerra y que termina en una trinchera y que es el momento en el que mata a Franz. Entonces, o sea, si pensábamos que era felicidad, o sea, este escenario parece apuntar a que ya no puede ser, o sea, como color igual a felicidad, porque pues, o sea, los personajes no se ven felices, ¿no? O sea, y hablan justamente, o sea, como de lo horrible que fue la experiencia. Y así, bueno, o sea, el personaje de André. Y tal vez sería más interesante, más ambigua o más abierta, o sea, como la posibilidad de significados, am, de no ser por el, el final de la película, cuando Ana regresa a este museo, al Museo del Louvre, y observa esta pintura. eh, y el mundo cobra color.
Y creo que, o sea, lo que dice, o sea, textualmente el personaje es justamente, o sea, como el significado de por qué el color. Y ese, cuando le preguntan, o sea, si le gusta esa pintura o por qué le gusta esa pintura, algo así, ella responde que hace que le den ganas de vivir. Y creo que eso es algo, o sea, que podemos aplicar a estos escenarios en donde los personajes tienen, o sea, estas ganas en circunstancias terribles, en circunstancias imaginarias, o sea, y al final, cuando hemos logrado un crecimiento, o sea, interno también del personaje y de su perspectiva, o sea, después de la pérdida, el mundo, ¿no? O sea, como literalmente perdió el color. Y fue después de toda esta experiencia que ha recuperado, o sea, un sentido o un nuevo sentido para vivir. Y también me gusta, o sea, la decisión de la película de cómo, si bien es en mucho una historia romántica entre André y Ana, ellos no terminan juntos. Y André, de hecho, tiene ya una pareja en Francia. Y no se separa de ella, o sea, no la abandona para ir corriendo, o sea, tras Ana, o sea, pero Ana es una persona, aún así, o sea, muy extraordinariamente importante para André. Y si bien creo que es muy válido contar una historia o la existencia de una historia en donde sufres la pérdida de alguien y al encontrarte eh, cuasi arbitrariamente con alguien más, resulta que tu vida mejora de una forma en la que no estaba planeada ni esperada. Am, Me gusta un poco, o sea, que la película termine, o sea, con Ana sin una pareja definitiva. Digo, al final está, o sea, una persona que parece ser ahora como el fantasma de ya no de Franz, sino de André. Em, pero, pero no promete, o sea, ser un romance, ¿no? O sea, no es el final de 500 días con ella. Am, pero justo, o sea, sí me gusta que la película no plantee como perdiste al amor de tu vida y estás triste y ahora te encontraste con el verdadero amor de tu vida, ¿no? Y por eso ya estás feliz. Sino que si bien el personaje está sola y tal vez más sola que al principio de la película, de hecho, porque ya no está Franz, ya no está André y ya no están, o sea, los padres de Franz con los que antes estaba. Ah, ahora el personaje, o sea, parece aún así estar más completo o por lo menos haber encontrado una independencia o un bienestar propio del que antes carecía. Ya no es, o sea, una felicidad que depende de la presencia de alguien más o de la compañía, del consuelo. ah, que, o sea, digo, también nos hace falta, pero, pero ya es también, o sea, como de ella continuar, o sea, con la vida porque ella quiere seguir viviendo, no porque viva para alguien más o porque alguien más la rescata en un sentido de y ahora estás con esa persona. Aunque también, o sea, creo que sería muy válido decir que Andrei sí la rescató, o sea, de ese estado de, de depresión
am, o desolación del que sufría Ana. Y creo que... Y en el que creo, o sea, que se hubiera quedado, o sea, si no hubiera sido por ese encuentro o esos encuentros. Así que es una película, o sea, también como siento muy... ah, digo, para ser, o sea, muy horriblemente subjetivos, o sea... sí, una película que plantea ideas interesantes, o sea, sobre el dolor, sobre la patria, am, sobre la guerra, tal vez, o sea, lo hemos visto, o sea, muchas otras veces. La patria tal vez también, pero, o sea, ataques, o lo que se siente como ataques algo directos en este filme. Am, pero también eso, o sea, sobre la pérdida, el dolor, el amor perdido, ah, la mentira, no sé, suficiente que apreciar y disfrutar en esta película de François Ozon. Veremos si en las demás también.